Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente. Como todos los lunes, agradecemos que se encuentren con nosotros y estamos felices de contar con su presencia para acompañarnos a escuchar a otro excelente médico, quien será nuestro doctor esta noche. Pero primero y antes que nada, si es la primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien está realizando una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor, a quien presentaré un poquito más adelante. Una vez terminada la exposición del doctor José Carlos, la intervención que tendrá nuestro doctor será para complementar, preguntar, comentar lo que él vea necesario para complementar un poquito más la plática, ya que estaba dirigido especialmente a residentes. Después de esto, le recordamos que estamos en vivo de dos maneras diferentes, una por Zoom, y en caso de que usted nos esté viendo de esta manera y guste preguntar, comentar o felicitar, que son súper bienvenidas las felicitaciones, pueden hacer en la parte de abajo del chat o de preguntas y respuestas para que los doctores puedan leerlas o yo leérselas a ellos. Pero si también nos está viendo usted por medio de Facebook y quiere preguntar o comentar, hay que hacer una parte de comentarios. O si solamente quieren poner un me gusta o un me encanta, también son súper entendibles y se les agradece bastante. Igual vamos a terminar esta presentación con conclusiones de ambos doctores. Les recuerdo que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender. Pero ya no le voy a quitar más tiempo a quien realmente vienen a escuchar esta noche. Es médico residente de cuarto año de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el doctor José Carlos Armendáriz Solorio. Buenas noches, doctor José Carlos, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí Estoy muy escucha bien bien. el audio? Sí, yo escucho perfecto. Excelente, doctor. Pues le dejo con el mejor público, que son los residentes de otorrinolaringología. Si gusta, ya puede comenzar con su exposición. Sí, claro, muchas gracias. Vamos. Ahí ya le estamos viendo, doctor. Ok, vamos a... Listo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por la invitación a dar este tema en este foro de residentes. Como ya dijeron, yo soy Carlos Armendáriz, soy médico residente de cuarto año de otorrino. Y pues les voy a exponer sobre este tema que a mí me parece muy interesante porque es una técnica pues innovadora que llevamos utilizando en nuestro hospital de aproximadamente 4 años para acá, que es el colgajo nasoseptal para la reconstrucción de las cavidades anoftálmicas. Entonces, cuando una persona tiene cualquier tipo de problema o de condición médica que le hace perder alguno de sus ojos, pues no es solamente es un problema médico, no solamente se va a alterar la visión del paciente, sino que también es una condición que tiene una afección mental o psicológica bastante importante para la persona, ya que tiene pues una repercusión estética bastante importante. Entonces, se han utilizado distintos tipos de prótesis que algunas de ellas pues requieren ciertos tipos de materiales aloplásticos o incluso injertos autólogos para que queden de la manera correcta en la cavidad anaftálmica. Sin embargo, gracias a la utilización de equipos multidisciplinarios en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, surgió la idea de que se utilizara el colgajo nasoseptal que nosotros utilizamos más comúnmente en abordajes en conjunto con el servicio de neurocirugía, sobre todo para hacer resecciones de tumoraciones a nivel celular como adenomas hipoficiarios sobre todo. Eh, pues surgió la idea de si se utilizaba este tipo de colgajo que está vascularizado,
para rellenar el seno esfenoidal y evitar complicaciones como la fístula del líquido cefalorraquídeo, también podría ser un colgajo útil para las cavidades enoftálmicas, sobre todo porque otro tipo de injertos que no están vascularizados pues tienen una pérdida de volumen importante y es mucho más difícil que se pueda lograr una adaptación adecuada de una prótesis. Entonces, para definir primeramente una cavidad anoftálmica, pues es una cavidad orbitaria como tal que no tiene un globo ocular. También decimos que anoftalmos es la órbita sin un ojo clínicamente detectable. Y tenemos dos tipos de anoftalmos, uno que es congénito y otro que es adquirido, que de estos dos, pues la causa adquirida es mucho más común, ya que de las causas congénitas se dice que solamente de 0.2 a 0.3 de 10,000 casos son de ese tipo. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar más que nada en las tipo adquiridas, que pueden ser de origen traumático o pueden ser de origen postquirúrgico. Si son de origen postquirúrgico, pues casi siempre se lleva a cabo la enucleación o la evisceración del globo ocular, pues por tumores intraorbitarios o por ojos invidentes dolorosos, buftalmos o tisis de globo ocular, que estas son condiciones que también podemos ver en pacientes pediátricos, sobre todo el buftalmos se ve muy asociados a glaucomas congénitos y la tisis del globo ocular, que decimos que es cuando un ojo se encuentra en un estado terminal, o sea, es un ojo que es invidente y que también puede llegar a ser, perdón, bastante doloroso. Entonces, estas son las condiciones en las que nosotros pensaríamos pues que se tiene que hacer una enucleación del globo ocular. Entonces, el objetivo cuando se hace una enucleación o una evisceración, pues no es únicamente acabar con el problema médico e incluso salvar la vida del paciente, sino que también nosotros tenemos que tomar en consideración desde el momento en el que se va a hacer la resección del globo ocular, en cómo vamos a hacer la adaptación de una prótesis. Entonces, puse este esquema más que nada para que tengamos en consideración cómo está la distribución del globo ocular, que la anatomía de la órbita pues es bastante compleja, pero a fin de cuentas hay unas diferencias importantes en cuanto a la enucleación y la evisceración. Cuando nosotros decimos que se hace una enucleación del globo ocular es que se quita el globo ocular en su totalidad y solamente se dejan los tejidos blandos circundantes al globo ocular. Pero cuando se hace una evisceración, solamente se quita el contenido del globo ocular, o sea que se deja la cubierta que es la esclera. Entonces, el tipo de procedimiento que se va a elegir, pues depende del cirujano oftalmólogo más que nada, pero sobre todo cuando hay una sospecha alta de malignidad, casi siempre el procedimiento a elegir va a ser la enucleación. Aparte que siempre que se realice el procedimiento por un cirujano experto, sobre todo un oftalmólogo con una alta especialidad en oculoplástica, pues se va a lograr una adaptación de una prótesis de manera más adecuada. Y tal vez una persona que no tenga tanta experiencia en este tipo de procedimientos, un oftalmólogo que no tenga experiencia en este tipo de procedimientos, es preferible hacer la evisceración, siempre y cuando no haya sospecha de malignidad que ha llegado a propasar el globo ocular, ya que este se ha visto que a largo plazo tiene mejores resultados estéticos y se conserva mucho mejor la función de los músculos extraoculares. Entonces, pongo también aquí los objetivos, que es pues, lograr una cavidad sana y cómoda, estar pensando ya en qué tipo de prótesis ocular se va a utilizar. De hecho, casi siempre cuando se hace una enucleación o una evisceración de primera instancia, se puede ya hacer la adaptación de una prótesis orbitaria, que esto se le llama la adaptación primaria, y tiene mucho mejores resultados que cuando se hace en un tiempo posterior. Se debe tratar que el paciente tenga una apariencia simétrica, que sea lo más similar al ojo contralateral, la prótesis que se va a utilizar, y tratar también de que se tenga un cierre palpebral normal. Ya que se conservan los músculos extraoculares, pues hay ciertas técnicas quirúrgicas que nos ayudan a preservar la función de estos, sobre todo cuando no se ha atrofiado todo el tejido blando que se encuentra en la órbita
y la verdad es que sí se pueden lograr pues algunos resultados bastante efectivos. Cuando se va a seleccionar un implante orbitario, pues se tiene que tomar en consideración lo principal es que debemos de evitar que haya un déficit de volumen, porque al momento de nosotros quitar el globo ocular, si no colocamos una prótesis orbitaria, lo que va a suceder es que se van a retraer o atrofiar todos los tejidos blandos que se encuentran en la cavidad orbitaria. Entonces, se dice que se debe de conseguir una prótesis que tenga por lo menos un volumen esférico de 6 a 7 mililitros, pero claro que esto se debe de hacer de acuerdo a la medición del globo ocular. De hecho, hay unos aparatos medidores especiales que utiliza oftalmología, y también hay que tomar en consideración que el implante orbitario debe de ser de mayor tamaño que la prótesis ocular. De esta manera es mucho más fácil que el paciente se coloque la prótesis ocular, y hay menos complicaciones como la hiperlaxitud del párpado inferior. Entonces, bueno, tal vez este no es un tema con el que nosotros como otorrinos estemos tan familiarizados, pero cuando se hace una adaptación de una prótesis, no solamente es un implante orbitario. El implante orbitario es un tipo de implante que va a rellenar como tal la cavidad anoftálmica, pero sobre el implante orbitario se debe de poner también una prótesis ocular, que es la que va a dar la apariencia del ojo como tal. Entonces, a esto es lo que se refiere, que el implante, o sea, el que queda dentro de la cavidad anoftálmica, debe ser de mayor tamaño que la prótesis ocular, pero sí se debe tener también bastante cuidado de que no vaya a ser demasiado grande, porque si no, el riesgo de extrusión pues va a ser bastante importante, que es una de las complicaciones principales cuando se adapta a una prótesis orbitaria. Entonces, aquí ponemos este esquema también para dar ejemplo de cómo se va a colocar la prótesis. Entonces, normalmente cuando se hace la enucleación del globo ocular, se preserva la cápsula de Tenon y se preserva también la conjuntiva, que de hecho la conjuntiva tiene dos partes. La conjuntiva va a ser este recubrimiento externo que va a estar encima de la esclera, y tiene dos partes, que es una parte vulvar, que es la que está en contacto directamente con el globo ocular, y una parte tarsal, que es la que va hacia los párpados. Entonces, también aquí esto anatómicamente es bastante importante, porque cuando no se coloca una prótesis de manera adecuada, el fondo de saco tiende a cortarse, y el riesgo de extrusión de la prótesis va a ser mayor. Entonces, al momento de hacer una evisceración, la única diferencia, como les comentaba, es que aparte de tener el tendón, la cápsula de Tenon y la conjuntiva, pues se va a preservar también la esclera, y ahí es donde se va a colocar las prótesis orbitarias. Hay distintos tipos de prótesis orbitarias. Las que se están utilizando actualmente más son las de hidroxiapatita, pero también hay algunas prótesis de silicona, algunas prótesis de vidrio, incluso hay unas de óxido de aluminio, y algunas de tejido autólogo, como es de tejido graso, que se puede utilizar incluso el tejido del cuadrante superolateral del glúteo para rellenar esta cavidad anoftálmica, y posteriormente hacer la adaptación de la prótesis ocular. Lo que es bastante importante es que estas prótesis estén adheridas a los músculos extraoculares, y que la conjuntiva las cubra en su totalidad, para que se trate de preservar los movimientos de estos músculos, y que el paciente tenga una apariencia mucho más natural. Algo que es bastante bueno de la prótesis de hidroxiapatita es que son prótesis que son porosas, y se ha visto que a largo plazo estas llegan incluso a desarrollar microvascularización, o sea que el tejido que está circundante logra penetrar en estas prótesis gracias a estas porosidades que tienen, y también suelen tener algunos espacios que pueden ser atravesados por suturas, y que de esta manera se puedan fijar de mucho mejor manera a los músculos extraoculares, y posteriormente la conjuntiva.
Entonces, aquí, por ejemplo, se ve que cómo se colocó ya un implante orbitario de grasa autóloga del mismo paciente. Y aquí incluso esta capa como rosada, roja, no sé si la alcanzan a distinguir muy bien, pero este es otro tipo de injerto que se debe de colocar para hacer una cubierta de la prótesis orbitaria y sobre esta misma poner el implante ocular, que aquí es donde nosotros podríamos utilizar ciertos materiales como membrana mucosa. Por ejemplo, hay estudios que han utilizado el mucosa de los labios. También se ha utilizado, por ejemplo, membrana amniótica, injertos microvasculares, sobre todo del antebrazo de la piel, y que tengan uh, un, una circulación por parte de una rama de la arteria radial, pero para hacer este tipo de abordajes son un poquito más complicados, y es por eso pues que se empezó a hacer la utilización del coleajo nasoseptal en nuestro hospital. Entonces, incluso hay unas prótesis que ya se encuentran bastante avanzadas y que tienen una clavija que se puede adaptar a la prótesis orbitaria y va a embonar hacia la prótesis ocular para que los movimientos de los músculos extraoculares tengan una apariencia mucho más natural que en otras prótesis que no lo tienen. Y pues aquí está esta es la prótesis ocular, que estas generalmente pues tienen una apariencia convexa. Y aquí vemos un paciente que ya tiene una prótesis de hidroxiapatita y que esta prótesis está cubierta como tal por la conjuntiva, que así es como se debe hacer la técnica pues de manera correcta. Y ya sobre este colgajo, la aplicación de la prótesis ocular. El problema es que no siempre la pura conjuntiva da suficiente volumen para hacer la adaptación de la prótesis ocular. Cuando no se logra la adaptación de una prótesis del tamaño adecuado, o cuando no se hace de manera primaria, o sea, que se reserva para un tiempo posterior a la enucleación, puede suceder lo que llamamos el síndrome de postenucleación, que es como deformidades eh, a nivel de la cavidad orbitaria, que lo que podemos ver nosotros aquí pues es que tiene un sulcus superior bastante pronunciado, tiene ptosis del párpado superior y tiene una hiperlaxitud del párpado inferior, que son los cambios principales que nosotros podemos observar. Va a dar una apariencia de noftalmos, o sea, que el ojo está más hacia adentro, y incluso puede acompañarse de entropión. Como podemos ver aquí, las pestañas de la paciente pues están haciendo hacia adentro, hacia la prótesis, y esto pues también da una apariencia pues no adecuada para lo que nosotros buscamos, que es la simetría con lo más similar al ojo contralateral. Y como decíamos, pues cuando tampoco se hace la adaptación en el momento adecuado, va a suceder una atrofia o una retracción de los tejidos blandos, principalmente de la conjuntiva y de los fondos de saco, lo que en un futuro, cuando nosotros tratemos de hacer una adaptación de una prótesis, va a ser más propensa a que tenga una extrusión de la misma. Aquí nosotros lo que estamos viendo es un paciente que tiene una prótesis de hidroxiapatita, pero hubo una extrusión, o sea que se abrió la, pues la sutura que se había hecho de la conjuntiva para mantener la prótesis en su lugar dentro de la conjuntiva y del espacio de tenón. Entonces, bueno, ya hablando del colgajo nasoseptal como tal, el colgajo nasoseptal se empezó a utilizar a partir del 2006. Desde 1990 se vio que hubo un avance bastante importante en la cirugía endoscópica endonasal, pero no fue hasta que el doctor Gustavo Haddad en Argentina, en la Universidad de Rosario, y el doctor Luis Basagastegoy hicieron por primera vez un estudio donde, para prevenir las fístulas de líquido cefalorraquídeo o los defectos de la bóveda craneana anterior, se utilizó la rotación del colgajo de mucosa septal para poder evitar este tipo de complicaciones. Y pues en su estudio
tuvieron un 95% de rango de éxito, por lo que se empezó a utilizar pues esta técnica bastantemente en la actualidad, y es una técnica que ya no solo se utiliza para cerrar defectos de base de cráneo, sino que también se ha utilizado, por ejemplo, para las perforaciones septales, y pues nosotros ahora la estamos utilizando para ayudar a la adaptación de estas prótesis oculares en las cavidades anoftálmicas. Entonces, hay algunos principios básicos que conocer para poder hacer la rotación de un colgajo nasoseptal. Y lo primero es la anatomía, ya que la anatomía vascular, ya que este es un colgajo que pues lleva una nutrición por medio de la arteria septal posterior, que es una rama, a fin de cuentas, de la arteria esfenopalatina, que es otra rama de la maxilar interna. Entonces, esta arteria que llega desde el foramen esfenopalatino, bueno, si al momento de entrar a la cavidad nasal, ya la arteria esfenopalatina dio sus dos ramas principales, que son la nasoseptal posterior y la nasolateral. Ya podemos decir que a partir de este momento empieza la arteria septal posterior, que tiene tres porciones, que podría ser la porción esfenopalatina, o la porción coanal y la porción septal. Entonces, esta arteria generalmente tiene dos ramas principales, una rama superior, como podemos ver aquí, y una rama inferior, y podemos ver cómo esta va a atravesar el borde coanal y va a llegar hacia la parte posterior del septum. Entonces, aquí lo estamos viendo en un modelo de cadáver. Es una fosa nasal izquierda, se está haciendo la revisión mediante endoscopía. Aquí vemos el cornete medio, aquí vemos el ostium del seno esfenoidal del mismo lado, el septum, y cómo va entrando la arteria septal posterior desde la pared lateral nasal hacia abajo la coana. Y aquí podemos ver en este esquema también en cadáver cómo esta arteria pues va a tener múltiples anastomosis a nivel del septum, y va a dar una nutrición bastante importante, pues no solamente por ella misma, sino que también va a tener anastomosis con las arterias etmoidales posterior y anterior, por la arteria palatina mayor, que va a venir por el piso, y por la arteria labial superior, que es una rama de la facial. Entonces, todas estas arterias se van a encargar de dar la irrigación a la mucosa del septum. Entonces, cuando nosotros pensamos en hacer un colgajo nasoseptal, es muy importante que conozcamos toda esta anatomía para que preservemos de esta manera la arteria septal posterior en todo su trayecto, y de esta manera vamos a lograr que el colgajo se encuentre vascularizado y no vaya a sufrir de necrosis en eventos posteriores. Entonces, aquí en línea punteada se está marcando cómo se llevaría a cabo un colgajo nasoseptal de Hadid de manera estándar, ya que este colgajo se puede adaptar a las necesidades. O sea que si tenemos un defecto más amplio, pues se puede extender más, ya sea hacia superior o hacia el piso de la fosa nasal, incluso hacia la pared lateral nasal. Aunque nosotros tratamos de preservar por lo menos 1 centímetro del techo del septum, porque no queremos dañar el epitelio olfatorio que se encuentra a este nivel. Entonces, la recomendación general es que sea por lo menos 1 centímetro por debajo del techo de la fosa nasal, y hacia abajo el límite inferior va a ser la cresta maxilar. Y ya hablando más hacia el origen de la arteria, pues el límite superior va a ser inmediatamente el ostium del seno esfenoidal, y hacia abajo el borde coanal. De esta manera, si logramos hacer la disección tomando en cuenta estos límites, pues vamos a hacer un colgajo con técnica adecuada. Y esta marca verde, lo que está aquí señalando, es el extremo antero inferior, de donde nosotros vamos a tomar el colgajo para poder hacer la rotación hacia donde lo queramos llevar, ya sea al seno esfenoidal, al techo de la fosa nasal para los defectos de la bóveda craneana anterior, o pues en este caso hacia la lámina papilácea, para después de hacer una ventana, introducirla hacia la cavidad orbitaria.
Entonces, otra vez estamos en un modelo de cadáver y vemos aquí cómo la línea punteada nos marca cómo se debe de hacer la incisión. Antes de comenzar todo el procedimiento quirúrgico, lo que nos recomiendan los autores y como se utiliza en general en las cirugías endonasales, pues se debe de hacer la vasoconstricción de los cornetes inferiores con algodones impregnados en oximetazolina en meatos medios y meatos inferiores para lograr que estos no abarquen un espacio de manera tan importante y podamos tener un acceso mejor hacia la nasofaringe. Después de que hacemos esto, vamos a infiltrar el septum y vamos a fraccionar los cornetes inferiores hacia lateral e incluso los medios. Se dice, al menos el doctor Hadid también recomienda que por lo menos el cornete medio del lado derecho se reseque a nivel de la axila para que tengamos una mejor visualización del ostium del seno esfenoidal, ya que muchas veces el cornete medio pues, nos pudiera impedir la vista junto con el cornete superior. Pero en caso de que no se reseque, es suficiente con que, o sea, si tenemos una buena vista, será suficiente con hacer una lateralización del cornete. Entonces, aquí vemos el límite superior y el límite inferior. Como ya dijimos, el límite inferior va hacia el borde cuanal, entonces vamos a determinar dónde se encuentra el ostium esfenoidal. De ahí vamos a partir hacia medial y nos vamos a extender hacia arriba, dejando pues el límite del centímetro superior hacia el techo, como habíamos comentado. Y hacia abajo vamos a continuarnos pues por todo el reborde cuanal. Algo que nosotros hemos visto en nuestro hospital es que es muchas veces mejor empezar con la disección inferior, ya que muchas veces cuando hacemos la disección de los límites superiores, si hay un sangrado de moderado a un sangrado más importante, pues se va a estar quitando la visión hacia el piso de la fosa nasal. Entonces será mucho más fácil empezar por el corte inferior y posteriormente hacer el corte superior. Generalmente el corte inferior nosotros lo hacemos con un cauterio monopolar, con una punta larga y delgada, que es la punta de colorado, y el corte superior también lo podemos hacer con este, aunque muchos autores prefieren hacerlo con un bisturí de oso, con un cuchillo, para tratar de dañar el epitelio olfatorio lo menos posible y preservar la olfacción del paciente. Entonces, una vez que se sigue el límite hacia anterior, se puede llegar hasta, bueno, como que lo habitual es llegar al menos hacia la cabeza del cornete medio, pero uno se puede extender hacia anterior incluso hasta la región del vestíbulo para que el colgajo sea bastante amplio, pues nuevamente dependiendo de dónde se encuentre el defecto y qué tan grande sea. Entonces, nos vamos a extender hacia el límite deseado, pues generalmente hacia área 2 es un buen nivel, y después de que nos hemos extendido del piso hacia área 2 y de la incisión superior hacia el área 2, lo que vamos a hacer es que vamos a conectar estas incisiones. Este es los límites del colgajo nasoseptal habitual o el estándar, y aquí podemos ver cómo se puede extender hacia el piso e incluso hacia la pared lateral nasal por debajo del cornete inferior cuando tenemos defectos muy grandes. Entonces, esta es la técnica que nosotros utilizamos generalmente para llevar este colgajo a la cavidad oftálmica, ya que sí se requiere un injerto bastante amplio. Entonces, tenemos que asegurarnos de que los cortes estén bien hechos antes de elevar la mucosa, porque si no va a ser mucho más difícil completarlos posteriormente. Después de hacer esta disección, lo que nosotros hemos hecho también en el hospital es completar una etmoidectomía anterior y posterior para poder exponer la lámina papirácea de una manera adecuada y que posteriormente con una pinza de Kerrison podamos hacer una ventana hacia la lámina papirácea y que de esta manera podamos llevar el borde anteroinferior del colgajo hacia esta ventana y que los cirujanos oculoplásticos tomen el colgajo y lo puedan adaptar hacia la prótesis orbitaria. Entonces, después de hacer la ventana
y haber elevado el colgajo con un disector de Kotle o algo similar. También en muchas ocasiones utilizamos el disector de FRIR. Vamos a guardarlo en la nasofaringe en lo que los cirujanos oftalmólogos hacen una disección. Aquí inicialmente ellos están haciendo una disección hacia la conjuntiva. Es un paciente que ya tenía una prótesis previa de hidroxiapatita, entonces tienen que abrir la conjuntiva nuevamente porque el colgajo queda sobre la prótesis, e incluso ellos aquí aprovechan para hacer una eventración de la conjuntiva hacia los párpados inferiores y tratar de hacer un alargamiento del fondo de saco de la conjuntiva. Una vez que ya está fijo, vertido la conjuntiva, ya está la cavidad oftálmica libre, se lleva el colgajo con una pinza recta no cortante hacia la perforación que se hizo en la lámina papirácea. En este caso, aquí está el septum, esta es la lámina papirácea, aquí se está tomando el colgajo y se está llevando por esta ventana hacia la cavidad orbitaria. Y en este momento, cuando nosotros estamos haciendo esto, los oftalmólogos están también aquí por dentro de la cavidad orbitaria, esperando que les pasemos el colgajo para que ellos puedan hacer la rotación. Entonces aquí, en este momento, ellos pusieron sus retractores maleables. Bueno, estos no son maleables, pero normalmente utilizan mucho los maleables, y toman el colgajo nasoseptal, luego lo rotan hacia la cavidad orbitaria. Después de hacer esto, ellos colocan su prótesis, que como les comentábamos, la más utilizada al menos en nuestro hospital por el servicio de oculoplástica son las prótesis de hidroxiapatita, y sobre esta prótesis de hidroxiapatita se va a poner el colgajo nasoseptal. Aquí nosotros vemos cómo ellos tienen tomada la conjuntiva, ponen el colgajo nasoseptal encima de la prótesis y posteriormente sobre el colgajo nasoseptal ellos hacen el cierre de la conjuntiva. En este caso, que es un paciente con una cavidad enucleada. Si fuera un paciente con una evisceración, pues se podría aprovechar también la esclera. Entonces se cierra la prótesis con la esclera, posteriormente en un segundo paso con el colgajo nasoseptal y posteriormente con la conjuntiva. Y aquí les voy a poner un video de una de nuestras intervenciones donde se hizo la rotación del colgajo nasoseptal para que vean brevemente cómo es que se lleva a cabo. Entonces, aquí estamos a nivel de fosa nasal. Estamos en una fosa nasal del lado derecho. Aquí vemos el cornete inferior. Aquí se está haciendo el corte del piso y ya se está elevando la mucosa. Aquí es el septum, a su lado izquierdo. Perdón, es una fosa nasal izquierda. Entonces están levantando la mucosa del septum. Aquí están terminando el corte con unas tijeras rectas de endoscopía. Ya órbita, una vez que tuvimos el colgajo listo, se encarga de abrir la conjuntiva, como habíamos dicho. Es muy importante que cuando hacen este corte de la conjuntiva traten de preservar todo el tejido posible, porque es de los principios básicos para lograr una adecuada datación. Si recordamos que el principal problema es la pérdida de volumen de la cavidad orbitaria. Y aquí están creando ellos el fondo de saco hacia los párpados inferiores con una sutura que va a salir a través del párpado inferior y atravesando el septum. Entonces aquí ya una vez que abren la lámina papirácea, nosotros les pasamos el borde anteroinferior del colgajo nasoseptal, ellos los toman a través de la órbita y se hace la rotación. Entonces, una vez que hacen la rotación, como ustedes pueden ver, están cubriendo completamente la cavidad. Ya la prótesis se encuentra dentro de la cavidad. Se hace la sutura por encima de la prótesis y los músculos extraoculares se suturan directamente a este injerto de mucosa nasoseptal. Posteriormente a esto se coloca un conformador
sobre, la prótesis orbitaria para que se amplíe todo este espacio de los fondos de saco y preparar esta cavidad para que posteriormente, por lo menos al mes después del periodo postquirúrgico, se pueda adaptar una prótesis, pero ya la ocular. Entonces, de los resultados que nosotros tuvimos en estos últimos 3 años, se evaluaron 12 pacientes. De todos ellos, la edad promedio fue de 46 años y el 50% de los casos que nosotros atendimos fue una enucleación por motivo de una neoplasia intraocular. El 30% de ellos fue por trauma y solamente el 5% y el otro 5% fueron uno por cavidad anoftálmica congénita y el otro por un glaucoma. De todos ellos, el colgajo nasoseptal fue viable en todo el seguimiento que se les impartió hasta los 6 meses. Solamente uno de estos pacientes, que fue un paciente secundario a trauma ocular, tuvo una extrusión de la prótesis que se le colocó y fue necesario hacer una recolocación de la misma. Sin embargo, de este paciente, por motivo de que no llevó una adecuada higiene con los aseos nasales, tuvo necrosis de una parte del tejido y fue necesario también hacer un desbridamiento de la cavidad. Sin embargo, quedó todavía suficiente tejido de la mucosa nasoseptal viable para que se pudiera hacer la recolocación de la prótesis de una manera adecuada y ya no tuvo complicaciones posteriores. Entonces, de estos, aunque una de las limitaciones más importantes que tenemos hasta el momento es pues la poca cantidad de casos que hemos presentado, solamente 12 se han estudiado hasta el momento, pero de todos ellos, solamente uno de ellos presentó una complicación que fue tratable y se pudo rescatar el colgajo. Entonces, pues esto es lo que ya les comentaba, que la mayoría de los casos fueron por neoplasia, tal cual marcan también las estadísticas de todos los otros estudios. Y de todos ellos también algo que menciona la bibliografía es que los casos postraumáticos siempre van a ser mucho más difícil de lograr una adecuada adaptación, ya que casi siempre tienen mayor riesgo de retracción y de atrofia del tejido blando de la cavidad anoftálmica. Aquí les pongo un caso de una paciente que se le hizo la rotación del colgajo nasoseptal. Aquí está en su periodo postquirúrgico inmediato. También es importante, pues después de poner el conformador, se les ponen unas gotas de antibiótico y un parche oclusor por lo menos durante 2 a 3 días. Y una vez que se retiró, pues se vio que el colgajo está viable. Todavía se ve el tejido pues bastante edematizado y eritematoso. Todavía en este momento pues ella contaba con el taponamiento nasal, que en este caso a ella solamente se le colocó gel foam. Y aquí vemos cómo al mes del evento quirúrgico se le pudo hacer una adaptación de la prótesis. Y pues a pesar de que tiene algunos otros problemas, se ve pues bastante natural. Aquí el problema principal que queda con ella es que es una paciente que ya tenía una cavidad anoftálmica de larga evolución, por lo que ya tenía una hiperlaxitud del párpado inferior y una ptosis del párpado superior. Sin embargo, el servicio de oculoplástica también en consultas posteriores le hizo una pexia de la ceja del lado derecho, una blefaroplastia superior del lado derecho y del contralateral para tratar de lograr una apariencia más simétrica, y decidieron dejarle un conformador por más tiempo para que tratara de ampliar los fondos de saco de la conjuntiva, tanto el superior como el inferior. Entonces, esta paciente pues todavía se encuentra en seguimiento, todavía no tenemos el resultado final, pero pues a fin de cuentas, en conclusión, no hay mucho estudio ni hemos logrado tener pues tantos pacientes tal vez para decir que esta va a ser una técnica altamente efectiva. Sin embargo, hasta el momento las adaptaciones de las prótesis orbitarias pues han tenido un buen resultado, ya que
pues todos ellos han mantenido la vascularización del colgajo, ya que es un tejido que se encuentra adyacente a la cavidad orbitaria, por lo cual pensamos que es una muy buena opción de tratamiento para el paciente con una cavidad anoftálmica. Y en el 100% de los casos hubo una epitelización adecuada del colgajo nasoseptal. Nosotros pensamos que a futuro, pues esto podría ayudar mucho a disminuir la morbilidad comparado a otro tipo de colgajos vascularizados, como les decíamos, el colgajo autólogo de piel del antebrazo, o incluso también que se han utilizado otros colgajos como es un injerto de esclera, pero eh, de otra persona donante que también se ha visto pues, relacionado a infecciones virales y más episodios de complicaciones o de necrosis de los colgajos, ya que no se encuentran pues vascularizados como el colgajo nasoseptal. El único que se ha estudiado que ha funcionado muy bien, o sea que ha tenido una efectividad comparable con este es el colgajo de antebrazo que es microvascularizado en conjunto con el servicio de cirugía plástica. Pero bueno, pues eso es todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario o algo más que quieran. Creo que me alargué un poquito. No se preocupe, doctor Carlos. Muchas felicidades, excelente presentación. Cada vez que escucho a los doctores digo, wow, son seres impresionantes lo que hacen con sus manos. Muchas felicitaciones. Me gustaría recordarle a ustedes, doctores, que nos están viendo y si gustan comentar, preguntar o felicitar, que a mí me encanta que le manden amor a nuestros doctores que se animan a ser los maestros esta noche, pueden hacerlo en la parte de comentarios en caso de que nos estén viendo por Facebook o en preguntas y respuestas o chat en caso de que nos estén viendo por Zoom. Ahora enseguida le voy a ceder la voz al doctor mentor que nos está acompañando esta noche, no sin antes presentarlo. Es médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, con reconocimiento por parte de la UNAM, alta especialidad en medicina integral del sueño de la UNAM, maestría en gestión directiva en instituciones de salud, actualmente médico adscrito del Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y médico adscrito del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, el doctor Mauricio Ruiz. Buenas noches, doctor Ruiz. Agradecida de que nos está acompañando esta noche. ¿Sería tan amable de regalarme sus comentarios? No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Pues antes que nada, pues felicitar al doctor Armendáriz. La verdad es que una excelente presentación. Pues como él nos hizo ver muy claramente, pues este tipo de colgajo ya actualmente lo estamos utilizando mucho. Primero, el servicio que nos lo empezó a solicitar fue el servicio de neurocirugía para los abordajes transeptosfenoidales que estábamos realizando. Y bueno, ya posteriormente el servicio de oculoplástica, platicando con nosotros, nos hablaba sobre que muchas veces la enucleación no se llega a dar de una manera exitosa porque los colgajos no estaban ricamente vascularizados de otras zonas. Entonces ya es cuando se dio a la tarea de utilizar un colgajo nasoseptal y sacarlo a través de la órbita. Este colgajo nasal, pues es un colgajo ricamente vascularizado, lo cual hace que todos los injertos que se coloquen, pues bueno, la tasa de que estos se lleguen a necrosar o no lleguen a funcionar, pues es muy baja. Entonces, la verdad es que es una técnica novedosa, una técnica que estamos utilizando actualmente y que llevamos muchos casos de éxito. Obviamente, como es una técnica nueva, pues no tenemos tantos pacientes, pero bueno, los que hemos tenido, pues tenemos un gran porcentaje de éxito. Muy bien, muchas gracias, doctor Mauricio. Lo que estoy viendo actualmente de los comentarios son felicitaciones y saludos, así que eso lo puedo dejar para el final porque no son preguntas. Igual, doctor José Carlos, sé que ya dio su conclusión, pero sería tan amable de regalar algún comentario que quiera hacer a sus compañeros residentes o doctores que nos estén viendo. Claro, también algo que se me olvidó comentar es que pues agradezco mucho al doctor Rafael Ordóñez y a la doctora Sara Plazola, que el doctor Ordóñez es médico también adscrito de nuestro servicio y la doctora Sara Plazola es del servicio de oculoplástica y pues ellos como que conforman el principal equipo que
que se encarga de dar pues las intervenciones y el seguimiento a estos pacientes. Entonces, muchas gracias por prestar los casos, que todos son de ellos. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos. Doctor Mauricio, ¿me regala algún comentario o consejo que quiera dar para los residentes para su conclusión? Claro que sí, pues bueno, principalmente que como podemos ver, cada año están saliendo nuevas técnicas. Esta es una técnica innovadora y así como esta es innovadora ya en el área de oftalmología, pues futuramente se podrá utilizar en otro tipo de zonas. Entonces, muchas técnicas que llegamos a aprender a lo mejor para ciertas cuestiones de neurocirugía, pues bueno, también se pueden utilizar en diferentes ramas, como es esto del colgajo nasoseptal. Muchas gracias, doctor. Doctor Carlos, le mando rápido las felicitaciones que estoy viendo. Claudia González comenta muchas felicidades, muy buena presentación. Carla Guzmán, felicidades, doctor. Excelente presentación. Rafael Velázquez comenta felicidades, muy buena plática. Antonio Ramos manda saludos desde Puebla y comenta felicidades, excelente presentación, muy didáctica. Laura Cervantes manda saludos desde Guadalajara y agradece la presentación. Y Rosario Guzmán manda felicitaciones, doctor, muy didáctica presentación. Saludos desde Cancún. Doctores, muchas gracias por darse su tiempo. Les recuerdo que realmente esto es de manera altruista y los doctores nos están regalando de su tiempo y de su conocimiento para seguir creciendo como comunidad médica. Así que les recuerdo que si se perdieron un poquito de la plática del doctor José Carlos o de los complementos del doctor Mauricio, nos encuentran en YouTube como Medical Legal Center. Ahí van a encontrar La Voz de Residente y todos los lunes tenemos otorrinolaringología para que puedan volver a revivir las pláticas del doctor José Carlos, que yo las veo realmente como clases y que puedan estudiarlas las veces que sean necesarias para sus conocimientos. También les recuerdo que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente, y si usted gusta ser maestro como lo fue el doctor Carlos esta noche, nos puede mandar un mensaje y con mucho gusto le damos un espacio para que nos enseñe cada día un poquito más. Les agradecemos que se hayan tomado su tiempo, doctor Mauricio y doctor José Carlos, esta hora. Muchas gracias. Es muy bello ver lo que hacen los doctores. Excelente presentación, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Ahora me gustaría recordar a usted, si es jefe o jefa de residentes, si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com y estará recibiendo de nuestras pláticas gratuitas en esta temporada de pandemia. Al momento de escribir atención, hay que hacerlo sin acento, nada más. Muchas gracias, doctores. Les agradezco mucho su tiempo. María del Coral Patricia manda felicidades por esa plática tan enriquecedora. Muchas gracias, doctores. Que pasen muy bonita noche. Gracias. Muchas gracias.